Si eres fanático de los aguacates, y seamos honestos, ¿quién no lo es? Quizá hayas escuchado que existen gracias a unas criaturas prehistóricas llamadas perezosos gigantes terrestres. La historia va más o menos así. Las plantas evolucionaron para producir frutos y atraer a los animales, que luego dispersan las semillas al expulsarlas en otro lugar, ayudándolas a propagarse. Y a diferencia de otras frutas con semillas pequeñas y delicadas, los aguacates tienen esas enormes semillas. Esto significa que los aguacates debieron haber sido dispersados por animales grandes que pudieran tragarse una semilla entera, específicamente por los perezosos gigantes terrestres. Estos eran animales enormes que recorrían América del Norte y del Sur durante el Pleistoceno, y según la historia devoraban aguacates y dispersaban sus enormes semillas por todas partes. Suena lógico, ¿verdad? Bueno, resulta que no tenemos ninguna evidencia de que esto sea cierto, aunque este mito se ha difundido tan ampliamente como el propio aguacate. Vale la pena investigar cómo los aguacates llegaron a ser lo que son y descubrir qué hay de cierto en esta historia. Comencemos desde el principio. ¿De dónde surge la idea de que los perezosos gigantes dispersaron el aguacate? Todo empezó en la década de 1980, con un artículo que planteaba una nueva hipótesis sobre las plantas de Costa Rica. Básicamente decía, «Hey, deberíamos considerar a los animales grandes como dispersores de semillas», lo cual en realidad era una buena idea. El detalle es que ese artículo solo hacía una mención breve a los perezosos y no mencionaba los aguacates en absoluto. Ese mismo año, otro artículo sugirió que tal vez esa idea de los animales grandes dispersando semillas podría aplicarse a los aguacates y señaló a los perezosos como esos posibles dispersores. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Ninguno de estos artículos presentó datos sobre perezosos o aguacates. Nada. Supongo que en los 80 era más fácil publicar artículos científicos. En la década de 2000, un libro de divulgación científica popularizó esta historia. Y desde entonces la idea se esparció ampliamente. Ha aparecido en numerosas plataformas como un dato curioso. Pero nunca ha habido un solo estudio o proyecto que haya encontrado pruebas de que los perezosos comieran aguacates. Entonces, ¿qué necesitaríamos encontrar para demostrar una conexión? ¿Cuál sería la prueba irrefutable de que los perezosos comían aguacates? ¿Y cómo la encontraríamos? Bueno, esto es ciencia, así que hay varias clases de evidencia que podríamos buscar para confirmar que los aguacates estaban en el menú de los perezosos. Para empezar, y esto podría sonar obvio, los perezosos y los aguacates tendrían que haber vivido en el mismo lugar y al mismo tiempo. Necesitaríamos encontrar restos fósiles de ambos en el registro fósil en algún momento entre hace 2,58 millones de años y hace 11.700 años, que es aproximadamente cuando los últimos perezosos terrestres se extinguieron. Sería aún mejor si pudiéramos encontrar rastros de aguacate en coprolitos de perezosos, es decir, en excremento fosilizado, ya que eso nos diría que realmente comían la fruta. Pero no tenemos ninguna de esas cosas. Los huesos fósiles y los coprolitos de perezosos terrestres los sitúan firmemente en Sudamérica durante el Pleistoceno, en lo que hoy es Argentina, Uruguay y Paraguay, y los primeros aguacates verdaderos apenas habían aparecido en el sur de México en esa época. Determinar exactamente qué comían estos animales es complicado. En un estudio de 2011, los investigadores analizaron las cantidades relativas de carbono y nitrógeno en los huesos de estos perezosos gigantes y concluyeron que se alimentaban de plantas arbustivas. Es posible que comieran frutas junto con eso, aunque la prueba no puede determinar qué partes de la planta comían. Coprolitos dejados por una especie de perezoso más pequeña en una cueva de Cuchillo Cura en Argentina contenían restos principalmente de pastos y juncos. Otros estudios de excrementos de megaperezosos revelaron que estos animales comían pastos y arbustos, como aquellos de la misma familia que las zanahorias y el perejil. En todos estos estudios no se encontró ni un rastro de ADN de plantas lauráceas, la familia a la que pertenece el aguacate. Además, métodos más recientes nos permiten examinar los dientes de los perezosos para obtener información sobre su dieta. Un estudio en el diente de un perezoso gigante panamericano del Pleistoceno tardío mostró que su dieta variaba según la disponibilidad de arbustos y plantas en su hábitat.
Lo más asombroso es que algunos perezosos antiguos probablemente ni siquiera se limitaban a una dieta basada en plantas. Basándonos en el análisis de carbono y nitrógeno en su pelo, sabemos que el perezoso de Darwin probablemente comía carne, aunque no estamos seguros si cazaba lentamente o si era un carroñero. Así que, aunque tenemos abundantes datos sobre la dieta de los perezosos terrestres, ninguno de ellos apunta a los aguacates. Y hay otra razón para cuestionar la teoría de la megafauna. Los aguacates tal vez ni siquiera necesitaran animales enormes. Las semillas de los aguacates de hace unos 10.000 años eran la mitad de grandes que las actuales, aproximadamente 2 centímetros de ancho comparado con los 6 centímetros que vemos hoy en día. Así que, si las semillas comenzaron siendo tan pequeñas, debe haber una explicación mejor para su tamaño actual, y esta no parece incluir a nuestros lentos y enormes amigos. Resulta que el responsable más probable es otro mamífero grande que vivía en México: los humanos. Verás, los aguacates eran una fuente de alimento importante para las personas en Mesoamérica, quienes empezaron a cultivarlos en el valle de Tehuacán-Cuicatlán hace unos 10.000 años. Y como dijimos, tenemos evidencia arqueológica de que las semillas se han vuelto más grandes con el tiempo, lo cual sugiere que los mesoamericanos seleccionaban específicamente frutos con semillas más grandes. Tal vez producían frutas más grandes o permitían que el árbol creciera mejor. Una semilla grande y llena de almidones y grasas podía nutrir a la planta mientras germinaba, haciendo que fuera más probable que se convirtiera en un árbol fructífero. Pero el motivo detrás de estas semillas gigantes podría estar tanto en la mitología como en la botánica. Algunos antiguos mayas creían que las personas renacían como árboles, por lo que rodeaban sus hogares con árboles frutales. Los aguacates se asociaron con la fortaleza, y se pensaba que la fuerza de estos frutos se transfería a quien los comía. Así que cultivar aguacates más grandes también significaba más fuerza. Aún así, es difícil determinar exactamente cuándo y cómo estas semillas se hicieron más grandes, ya que el tamaño de los aguacates silvestres variaba mucho según las condiciones ambientales. Este aumento en el tamaño de las semillas hace que algunos paleoarqueólogos piensen que los mesoamericanos estaban domesticando aguacates de los bosques cercanos, o que sus árboles cultivados todavía tenían un intercambio genético con sus primos salvajes. Estudios genéticos en unas 30 variedades de aguacates sugieren que estos fueron domesticados al menos 3 veces en diferentes lugares de Centroamérica, específicamente en las tierras altas y bajas de México Central, Guatemala y las Antillas. Además, las técnicas de cultivo mesoamericanas se basaban en plantar diversos cultivos juntos y en mantener la vegetación en el bosque, una técnica que ahora llamamos agroforestería. Por lo tanto, es probable que existiera una mezcla de diferentes tipos de aguacates, lo cual explicaría la variación en el tamaño de las semillas. Entonces, la historia de cómo el aguacate llegó a nuestras mesas probablemente no tiene nada que ver con los perezosos gigantes. La próxima vez que pidas un poco más de guacamole, no hay necesidad de agradecer a un animal extinto. Mejor, agradece a los mesoamericanos que perfeccionaron este delicioso fruto. Y por supuesto, no estamos por encima de untar un poco de aguacate en nuestra tostada. Esperamos que hayas disfrutado esta historia de hechos y ficción sobre los aguacates.